a todos. Bueno, soy Mariano, creo que todos me conocéis. Hoy, inicialmente iba a hablar de introducción a las enfermedades autoinflamatorias, pero bueno, es verdad que hemos tenido hace poco una charla reciente sobre autoinflamatorias, hace poco también hubo una charla de un Bexas. Entonces, pues decidimos cambiar un poco la sesión y renombrarla a vasculitis en enfermedades autoinflamatorias. Pues otra parte, otra visión de las enfermedades autoinflamatorias desde la vasculitis. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar en sí mismo de la vasculitis y las enfermedades autoinflamatorias y vamos a contar un caso clínico y, como siempre, para terminar, unas conclusiones. ¿Qué son las enfermedades autoinflamatorias? Pues, bueno, volvemos a decir, son enfermedades raras que se caracterizan por la disfunción del sistema inmune innato, ¿vale? Y que cursan con un cuadro clínico que suele ser prototípico en forma de unas fiebres recurrentes y algo más. Si algo más, pues muchas cosas puede ser, no nos vamos a meter. Las vasculitis, como todos sabéis, son la inflamación de un vaso, puede ser de pequeño vaso, de mediano vaso, de gran vaso, vale, lo dejamos ahí. Yo pensaba cuando hice esta sesión que las enfermedades autoinflamatorias, la autoinflamación y la vasculitis eran cosas que estaban muy alejadas en sí mismas, eran dos grupos de enfermedades que no tenían absolutamente nada que ver, pero haciendo la sesión me da cuenta de que pues están más cerca de lo que uno puede pensar al inicio. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí os pongo ya directamente esta tablita, que son todas las enfermedades autoinflamatorias que pueden cursar o bien de manera predominante o bien de manera anecdótica con vasculitis en el curso de estas enfermedades. No he puesto todas las enfermedades autoinflamatorias, únicamente las que pueden cursar con vasculitis. ¿Pero vamos a hablar de todas? Pues no, de algunas de ellas no vamos a hablar porque si no nos tenemos aquí semanas. Por ejemplo, de todas estas que os marco aquí, algunas como el STIL, el TRAPS, el hiper-IgD, no vamos a hablar porque realmente la vasculitis es un hallazgo pues, casual. Hay muy pocos casos descritos en el curso de la enfermedad y, por tanto, no forma parte la vasculitis del espectro clínico de la enfermedad como tal, aunque puede haber asociaciones puntuales en algunos casos, ¿vale? Así que estas las quitamos de la ecuación. Hay otras, que son todas las interferonopatías, hay cardiogutíes, bueno, todas estas que, aunque la vasculitis puede ser un hallazgo distintivo del síndrome, ¿vale? Como por ejemplo en el Aicardi-Goutieres, la vasculitis cerebral, sobre todo en variantes SAMHD1, en la vasculopatía asociada a STING, que son en sí mismo una vasculitis cutánea ulcerativa, con el síndrome de Copa, que puede incluso presentarse como un síndrome renopulmonar con ANCA positivo, pues son enfermedades que se suelen manifestar muy jóvenes en la edad pediátrica y por tanto creo que no son motivo de la revisión en este hospital. Así que estas las eliminamos también. Del BSET, por ser una vasculitis en sí misma y bueno, conocer todo lo que es el BSET, tampoco vamos a hablar, ¿vale? Y nos quedan estas 5 enfermedades que sí que vamos a revisar un poquito más cuál es la asociación de vasculitis en estas enfermedades. Empezamos con la fiebre materna familiar, que es la autoinflamatoria más frecuente, todo el mundo la conocéis, una enfermedad autosómica recesiva por mutaciones del gen del MEF-V, cuadro clínico, fiebres recurrentes con serositis y artralgias, pero la vasculitis, ¿dónde entra aquí? Pues bueno, sabemos que en los pacientes con fiebre materna familiar hay dos tipos de vasculitis que puede ser predominante, la vasculitis IgA y la poliarteritis nodosa. Respecto a la vasculitis IgA, sabemos que hasta el 7% de los pacientes con fiebre materna familiar la pueden presentar. Sabemos además que de los pacientes con vasculitis IgA en alguna área geográfica determinada, hasta el 30% de esos pacientes pueden tener mutaciones en heterocigosis para el gen de la fiebre materna familiar. Sabemos que cuando hay coexistencia, la IgA puede aparecer antes y al curso de la enfermedad desarrollar posteriormente una fiebre materna familiar y que el curso clínico es similar al de otros tipos de vasculitis IgA no asociadas a fiebre materna familiar. De hecho, hay algún autor en algún artículo que pues, nos dice que en áreas donde, en pacientes con etnia, donde la fiebre materna es frecuente, la fiebre materna familiar es frecuente, pacientes que desarrollan una IgA, hay que buscar que en el futuro no desarrollen una fiebre materna familiar como causa secundaria de vasculitis IgA. O sea, hasta ese es el nivel de la asociación, ¿vale? Respecto a la poliarteritis nodosa, es mucho menos frecuente que la vasculitis IgA, 1% de los pacientes con fiebre materna familiar. Sabemos, a diferencia de la IgA, que cuando hay coexistencia, la fiebre materna familiar aparece mucho antes, 10-15 años antes de la aparición de una poliarteritis nodosa. Y el cuadro clínico es similar, pero pues los pacientes obviamente suelen ser más jóvenes, hay más afectación del sistema nervioso central y sobre todo hay más incidencia de hematomas perirenales que en pacientes no fiebre materna familiar. Ya hemos visto la fiebre materna familiar, vamos a hablar ahora de la haploinsuficiencia de A20. La haploinsuficiencia A20 pues, bueno, se hereda con un patrón autosómico dominante por mutaciones en el gen del TNFAIP3. Es una enfermedad que se parece mucho al BSET, es un BSET light. De hecho, puede presentarse con aftosis oral genital recidivante, con foliculitis
con acné, con eritema nodoso y hasta el 20% con factor G positivo. Y también se parece mucho al Crohn. Es un Crohn light, con enfermedad perianal, fistulizante, y hasta el 50% de pacientes tienen aftas en la mucosa intestinal. Aquí os dejo alguna foto de algún afta, por alguna estenosis tubo digestivo y foliculitis. ¿Diferencias de la haploinsuficiencia A20 con el BESER? Pues obviamente la haploinsuficiencia A20 mucho más joven en los pacientes, más agregación familiar porque tiene un patrón de herencia autosómico dominante, más afectación digestiva en forma de Crohn, de úlceras, de enfermedad perianal compleja. Sin embargo, el BESER tiene más afectación ocular en forma de vasculitis retiniana. ¿Cuándo tenemos que iluminarnos con este diagnóstico aparentemente raro? Pues pacientes con un diagnóstico previo de un BESET o de un Crohn y que tengan mucha agregación familiar, porque ya sabéis que la herencia es autosómica dominante. Lo dejo aquí simplemente. Vamos a hablar ahora del DADA2. El DADA2 es el déficit de adenosíndiaminasa tipo 2. Es una enfermedad autoinflamatoria que fue descrita por primera vez en este New England en 2014, monogénica con herencia autosómica recesiva, y se caracteriza por mutaciones de pérdida de función de la adenosíndiaminasa tipo 2 y se va a presentar prácticamente como si fuera una PAN light. El curso clínico es similar, pero de nuevo los pacientes son más jóvenes, hay más afectación del sistema nervioso central en forma principalmente de ictus de Tromp. El Bexax, por todos conocido, hace poco dimos una sesión, enfermedad autoinflamatoria de herencia somática ligada a X por mutaciones en la enzima E1 y con la aparición de vacuolas en precursores. El cuadro clínico, la condritis, el síndrome mielodisplásico con las vacuolas en los precursores, dermatológico, y la vasculitis también es un pilar, del cuadro clínico de la enfermedad. Incluso hay gente que ha revisado este tema en concreto y en profundidad, vasculitis asociada al síndrome de Bexax. Pueden ser prácticamente desde gran vaso, mediano vaso, pequeño vaso, pero sin duda la más frecuente es la vasculitis leucocitoclástica que puede aparecer hasta el 30% de los pacientes. Visto el Bexax, vamos con una enfermedad poligénica, el Schnitzler, que además creo que tiene mucha relevancia para todos nosotros porque la edad de presentación de esta enfermedad es a los 52 años, aunque son autoinflamatorias, no todas son del niño o del adulto joven. Se caracteriza por un cuadro de fiebre recurrente, dolor óseo y ras urticariforme con un componente mononuclear IgM y lesiones óseas escleróticas. Ojo a los diagnósticos diferenciales, principalmente con el POEMS o el Waldenström por el componente y las lesiones óseas y el Erdheim-Chester también por las lesiones óseas. Pero a mí me interesa más el ras urticariforme, que hasta en el 20% de las biopsias lo que es realmente es una vasculitis urticariforme, pues en esta enfermedad. Bien, y probablemente todos vosotros estéis así ahora mismo diciendo, ¿y por qué leche me está costando a mí este tío toda esta cosa? Pues como siempre, a propósito de un caso clínico, ¿vale? Os voy a presentar un varón que tiene 36 años, pero que debutó con la enfermedad a la edad de 11 años, en el año 98, con un cuadro con un brote de fiebre, con mialgias y una vasculitis cutánea, que lo vieron los pedias, marcadores reactantes elevados, una anemia normo-normo, todo el estudio al principio normal, y le dieron diagnóstico probable de vasculitis. No se hizo biopsia en ese momento. Se trató con prednisona, 2 meses, dosis descendente, mejoró. A los 4 años, a la edad de 15 años, vuelve a hacer otro brote, parecido, fiebre, mialgias, dolor abdominal y lesiones cutáneas, de nuevo con reactantes elevados, y aquí sí que sí le hacen una biopsia cutánea que es compatible con una poliarteritis nodosa. Arterografía normal, no tenía afectación de órganos, arterografía normal, todo el estudio de recto normal. Juicio clínico por arteritis nodosa, se trata con micofenolato, no sé muy bien por qué, pero prednisona y micofenolato. Ya. Se le da hasta un año, se quita la medicación, vuelve a hacer un brote en 2006, fiebre, pérdida de peso, de nuevo reactantes elevados, todo el estudio normal, asumen que es un brote de PAN, lo tratan hasta 2009, en 2012 otro brote, y aquí se plantean la posibilidad, después de 4 brotes con fiebre de alto grado y mantenida en el tiempo, etcétera, etcétera, de que, oye, a ver si este paciente va a tener una fiebre recurrente hereditaria. Entonces, pues, lo tratan igual con prednisona, micofenolato, se ve que le gustaba mucho el micofenolato, y le ponen anakinra, poco así a las bravas, y le piden un estudio genético. Con esto se queda, la anakinra tiene que suspenderse por un ras alérgico, y un mes después vuelve a hacer otro brote. Fiebre, mialgia, lesiones cutáneas, de nuevo reactantes, le hacen una biopsia cutánea que aquí no tiene vasculitis, y ya lo empiezan a catalogar en los juicios clínicos, ya no como brote de PAN, sino como fiebre recurrente. Le ponen incluso inmunoglobulina, le ponen metotrexato. Parece que va bien, pero 6 años después de nuevo vuelve a hacer otro brote, juicio clínico, brote de enfermedad autoinflamatoria, le ponen colchicina ya por fin. El estudio genético, que no lo había contado, de 2012, pero en principio es el negativo, en 2012, recordamos que fue en 2012.
lo tratan colchicina, micofenolato, hasta 2020, que se retira micofenolato, en el 21 vuelve a hacer otro brote exactamente igual, medicación y 2 brotes más, 2022 y 2023. 2 nuevos brotes a pesar de estar con micofenolato, con prednisona y con colchicina. Bueno, por resumir un poco todo esto. Tenemos un paciente con unas fiebres recurrentes periódicas asociadas a más cosas, pero unas fiebres recurrentes periódicas que concuerdan con el diagnóstico sindrómico de síndrome autoinflamatorio, asociadas a fiebre, síntomas constitucionales, dolor abdominal, mialgias y lesiones cutáneas. Recordemos que un estudio genético negativo en 2012. Tenemos un hallazgo histológico de una poliarteritis nodosa cutánea sin afectación visceral. Recordamos que la arteriografía era normal. Y tenemos un paciente que hace brotes a pesar de estar con metotrexato, con micofenolato, colchicina, prednisona, en fin, a varios inmunosupresores. Anaquirra no se pudo evaluar por reacción alérgica y la azatioprina, que hubiese sido lo que habría que ponerle desde el principio, pues tampoco se puso. No sé muy bien por qué. Entonces, con esto, pues os digo yo aquí, porque el paciente tiene un síndrome autoinflamatorio y una poliarteritis nodosa. Y según lo que hemos revisado, pues hay dos entidades que tenemos que tener en cuenta, que puede tener una fiebre materna familiar o que puede tener un DADA2, un déficit de adenosíndiaminasa tipo 2. ¿Por qué no pensaría en una fiebre materna familiar? Porque lo que hemos comentado es que en los pacientes en los que se asocia la fiebre mediterránea y la PAN, la fiebre mediterránea suele aparecer mucho antes que la PAN. El paciente tiene un estudio genético negativo y tampoco había tenido un cuadro clínico compatible con la fiebre mediterránea familiar. Así que pues nos podemos inclinar, por lo menos intelectualmente, a que el paciente pueda tener un DADA2, ¿vale? Os digo esto porque el paciente, ya os aviso que no está diagnosticado, está pendiente de un nuevo estudio genético, a ver si es compatible con este síndrome o no, pero bueno, simplemente hacer el ejercicio de pensar un poquito más y no dar las cosas por sentado. Así que, asumiendo o, bueno, siendo probable que el paciente pueda tener un DADA2, me gustaría revisar esta enfermedad, ¿vale? Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, el déficit de adenosíndiaminasa tipo 2 es una enfermedad autoinflamatoria que fue descrita en el año 2014 en ese New England que os dejo ahí. Se caracteriza por mutaciones de pérdida de función de la adenosíndiaminasa tipo 2 y se comporta prácticamente como una PAN con ciertos matices que veremos a continuación. Pero siempre me gusta a mí un poco de fisiopatología. ¿Qué es la adenosíndiaminasa tipo 2? Pues lo que se encarga la adenosíndiaminasa tipo 2 es de pasar la adenosina a la inosina. Cuando esta enzima no está, hay un aumento en las concentraciones de adenosina, como es lógico, y además la adenosíndiaminasa tipo 2 es un importante factor de crecimiento a nivel de precursores, o sea que eso tampoco lo vamos a tener. ¿Y cuáles son los actores principales de todo este cuadro clínico? Pues son el macrófago, las células NK y los neutrófilos. El sistema monocito-macrófago, porque los monocitos en presencia de altas concentraciones de adenosina van a polarizarse hacia un macrófago de tipo M1, que es mucho más proinflamatorio y que va a tener la capacidad o el ambiente para inducir la producción de factor de necrosis tumoral alfa. El neutrófilo, en condiciones pues, de alta carga de adenosina, se va a transformar a un neutrófilo con trampas extracelulares, que es un neutrófilo mucho más inflamatorio, y también pues, ese ambiente va a generar la producción de TNF alfa. Por otro lado, las células NK, en un ambiente rico en adenosina, de nuevo, van a polarizarse hacia un NK regulador CD56 positivo, que es más inflamatorio, de nuevo, va a producir el factor de necrosis tumoral, y pues, por ende habrá una disminución de los NK CD56 negativos, que son más citotóxicos, ¿vale? Por resumir, hay un estado proinflamatorio por aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral mediado por neutrófilos con trampas extracelulares, con macrófagos M1 y con NK CD56 positivas. Esto es lo que va a producir es una inflamación vascular, una vasculitis. Hay una disminución de los CD56 negativos que son citotóxicos y por tanto podemos pensar que esto nos va a generar una inmunodeficiencia asociado a más cosas como veremos. Y por tanto el papel de la ADA2 como factor de crecimiento no va a estar. Así que también vamos a tener en el espectro de la enfermedad las citopenias. ¿En qué frecuencia? Pues vasculitis 76% de los pacientes, inmunodeficiencia 44% y citopenias el 40%. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones vasculares de la vasculitis en sí. Ya os he dicho que es como una PAN, ¿no? Con síntomas generales, fiebre, síndrome constitucional, mialgias, artralgias, con principal afectación de la piel, del sistema nervioso y también, aunque menos frecuente, de renal, testicular, hepático o coronal. Respecto a la piel, pues hasta el 75% de los pacientes tienen vasculitis cutánea, lívidos reticulares el 50%, nódulos subcutáneos tipo eritema nodoso el 14%, úlceras cutáneas el 10%, incluso Raynaud isquemia digital el 22%. Respecto a las lesiones del sistema nervioso, pues el 50% de los pacientes pueden presentarla. Ictus isquémico, que suele ser sobre todo en tronco y ganglios basales,
También puede haber ictus hemorrágicos, incluso otros, polineuropatía, parálisis de nervios craneales, crisis epilépticas, sorderas, en fin. Otras afectaciones vasculares, mesentérica, dolor abdominal o isquemia mesentérica aguda, renal, con la generación de hipertensión renovascular, y luego testicular y coronaria, pues son hallazgos muy raros. Por diferenciar un poco el DADA2 del PAN, pues DADA2 más jóvenes, más afectación del sistema nervioso central. La PAN clásica tiene más afectación visceral que el DADA2. Y ojo con la afectación del sistema nervioso central, que nos puede incluso plantear el diagnóstico con SAF muy inflamatorio, con mucha lesión, mucha carga cerebral. Vale. Respecto al clúster de inmunodeficiencia, mencionar aquí que la ADA2 no es lo mismo que la ADA1. La adenosina tipo 1, su déficit es la que genera la inmunodeficiencia combinada severa, ¿vale? Sin embargo, la deficiencia de ADA2 genera una inmunodeficiencia mucho más leve, que va a ser principalmente característica de una inmunodeficiencia humoral, de tipo IgM principalmente, aunque puede haber hipogamma de todas las clases, y celular también. Recordemos que no había NK citotóxicos y parece que hay disfunción de linfocitos T también. Todo esto indudablemente va a llevar al paciente a una clínica de infecciones de repetición que hasta el 17% de los pacientes se puede presentar. Y respecto al clúster de citopenias, pues linfopenia, neutropenia, aplasia pura de serie roja también se ha descrito, e incluso pancitopenia. Asocian además en el 100% de los casos esplenomegalia, en el 50% de los casos gingivitis, y las citopenias es una presentación que suele manifestarse a la edad más temprana que las otras manifestaciones. ¿Cómo se diagnostica? Pues aparte del diagnóstico genético que se puede solicitar como cualquier otra enfermedad autoinflamatoria, esta enfermedad, como es una pérdida de función, hay un déficit de la proteína DA2, podemos medir también la actividad de la DA2 como complemento al diagnóstico. Aunque verá que yo no sé en qué laboratorio, si en España se hace o no, pero se puede. ¿Vale? ¿Cuándo sospechar? Un poco por tenerlo claro, una PAN en la infancia, una PAN con mucha agregación familiar, una PAN que asocie síntomas de síndrome autoinflamatorio en un paciente joven, como era nuestro caso, por eso lo pongo en negrita, un SAF muy inflamatorio que no le saquemos punta, citopenias no explicadas con un cuadro clínico compatible, una aplasia pura de serie roja sin un diagnóstico genético concreto, inmunodeficiencias como un variable, llamarlo así, sin un diagnóstico definitivo. ¿Y cómo se maneja? Pues bueno, pues ya hay incluso guías de evaluación y manejo del déficit de adenosindioaminasa tipo 2, y pues básicamente con la fisiopatología que hemos visto parece claro pensar que si la vasculitis está mediada por aumento en los niveles de TNF, pues que el anti-TNF va a ser el fármaco de colección, y efectivamente, porque se puede poner en fase aguda y sabemos además que controla el brote y evita las recurrencias. Respecto a la inmunodeficiencia y las citopenias, no están mediadas por los niveles de TNF, entonces el anti-TNF no va a jugar mucho papel aquí. El tratamiento definitivo de estos clústeres de la enfermedad va a ser el trasplante de precursores hematopoyéticos. O sea que tendremos que colaborar estrechamente con hemato con estos pacientes. Dejo aquí al final, y ya para terminar, pues que hay avances a nivel de tratamiento, pues incluso corrección enzimática con la introducción del gen con un lentivirus en la célula para que produzca la adenosina tipo 2. Todo esto hay 2 ensayos clínicos que están ya en proceso y tal, no sabemos qué para el futuro, pero bueno, no deja de ser un defecto innato del metabolismo, inmunológico, pero del metabolismo igualmente. Así que nada, para terminar, que ya os veo con las caras un poco, pues nada, pensar siempre, ojo a la vasculitis y la autoinflamación, que parece que son dos mundos diferentes, pero que están más cerca de lo que uno puede pensar. De hecho, la realidad probablemente de todas estas enfermedades sea más compleja de lo que nosotros queramos clasificar como A, B o C, sino que todo sea mucho más difuso. Ojo a la vasculitis encima como una manifestación prototípica de estas enfermedades, que es una cosa que nunca se nos ha dicho, parece que solo son fiebres recurrentes y ya está. Ojo con la vasculitis. Pensar los pacientes con paratiritis nodosa con mucha agregación familiar o con ciertas cosas, como hemos visto, puedan tener un déficit de adenosindioaminasa tipo 2, y que no todo es interleuquina 1, que no todo es anakinra, que hay cosas en la autoinflamatoria, y el TNF pues, puede ser una diana muy potente en estos pacientes. Y hasta que muchas gracias y ya está.